¿Cuánto tiempo has estado consumiendo, José Luis? 22 años. 22 años. Pues desde el día que me pillé la primera borrachera, a los 18 años ya me metía heroína, cocaína, me metía de todo. Y fue un auténtico calvario, pero no solo para mí, sino para toda mi familia. España es el país que más receta benzodiazepinas. Estamos a la cabeza. ¿Cómo es esto? Parece ser que todavía la gente no se entera de que nadie tiene la culpa, que no somos viciosos, que esto es una enfermedad y que realmente tiene cura y tiene un tratamiento, pero como cualquier otra enfermedad. El tema de los 28 días, a mí me hace mucha gracia. Bueno, pues señores y señoras, en Estados Unidos hay esos programas de 28 días porque los seguros solo pagan hasta 28 días. Había profesionales que con toda su buena intención me querían ayudar, no estaban cualificados. Yo considero que hay unos hijos de la gran que se aprovechan de la desesperación de las familias. En España no tenemos una cultura de invertir en salud mental. Pero si tienes un coche que vale 200.000 pavos, un barco que vale 1 millón, una casa de 8 millones, y te estoy diciendo que inviertas 50.000 euros en tu hijo para que se recupere, me dicen que si estoy loco. Muy buenas, bienvenido al cuarto episodio del podcast Adictos a la Vida. Y como ya sabéis, es un podcast dedicado y exclusivamente a dar el conocimiento, ¿no? y sobre todo a concienciar a todas aquellas personas que tienen el desconocimiento de la enfermedad de la adicción y de las adicciones en general, ¿no? Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que se llama José Luis Martínez. Y para mí es un grandísimo honor, ¿no? Poder contar con él hoy aquí como invitado y que haya accedido a tener y a grabar este episodio conmigo por sus cualidades como especialista en el mundo de las adicciones. Y la verdad es que estamos súper agradecidos y súper contentos de poder contar con él aquí y estamos seguros de que va a concienciar y abrir muchas mentes para que vean la enfermedad de la adicción tal y como es. Muy buenas, José Luis, ¿qué tal? Pues oye, menuda presentación, muy bien, la verdad es que te lo agradecido estoy yo por tener una plataforma como la que tienes tú aquí y poder dar luz y poder dar mucha esperanza y sobre todo concienciar, como tú bien has dicho, y encantado de estar aquí y el honor es mío. Para mí es muy importante porque nos conocemos de hace algún tiempo y para mí era inevitable tener que traerte a este espacio donde vamos a dar este nivel de concienciación, sobre todo porque yo sé perfectamente, bueno, y está claro, ¿no? que eres una de las personas con mayor formación en España, creo que seguro, ¿no? Y eres la que más formación profesional de nivel tiene, ¿no? Y sobre todo era importantísimo que estuviera una persona como tú aquí que acredite, ¿no? que esto es una enfermedad y cómo funciona y que hay que realizar tratamientos para salir de las adicciones. Bueno, muchas gracias por tus palabras. No sé si, perdón, no sé si el que más o el que menos, no sé, lo que sí es cierto es que invierto mucho en lo que es la educación continua, porque creo que, bueno, tú has pasado por lo mismo que hemos pasado yo, somos personas en recuperación y esto no nos avala para ayudar a la gente. Y de hecho doy fe que tú te formas también y eso es realmente lo que nos faculta a la hora de ayudar. Entonces creo que es el estar al día y el estar constantemente educándote, que es la educación continua, pues es importantísimo. La formación continua y constante. Bueno, yo quería repasar contigo, tú eres un invitado muy especial porque para mí, como siempre hemos dicho, o yo creo, y al final es así, ¿no? Tú te formaste en Estados Unidos, ¿no? Y queremos hablar un poco, bueno, antes de todo esto, está claro que hay que contar que eres adicto, recuperado, ¿no? Te recuperaste de tus adicciones y estás, por supuesto, en recuperación, o como cada uno lo quiera llamar. Entonces estuviste en Estados Unidos, donde allí adquiriste este tipo de titulaciones y demás, y el conocimiento de la enfermedad a ese tipo de nivel, ¿no? Y a mí lo que me gustaría es que nos contaras un poco, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo de las drogas? ¿Por qué etapas pasaste para llegar a la rendición, ¿no? Y para asumir que lo que tenías era una enfermedad?
y luego poco a poco pues, nos iremos desarrollando para que nos cuentes cómo te formaste, el por qué te formaste y de qué forma te formaste. Pues mira, yo empecé consumiendo a muy temprana edad. Pues me parece que la primera borrachera que me pillé fue a los 11 o 12 años. Pero realmente, perdón, realmente ahí es donde empezó todo, ¿no? Que se suele decir, porque fue la primera vez que tuve un contacto con las sustancias. A mí me hicieron bullying a esa temprana edad y entonces en el momento en que yo estoy sufriendo y toco la sustancia, eso me anestesia. Con lo cual, bueno, pues de una forma inconsciente yo siento que cuando estoy borracho o colocado, pues no sufro y que estoy como en otro mundo. Y entonces ahí empezó mi progreso dentro de las adicciones, porque empecé tomándome unas cervezas, una litrona, y a partir de ahí, poco a poco, pues a los 18 años yo ya me metía heroína, cocaína, me metía de todo. Y la verdad es que fueron los primeros años, pues incluso podría decir a veces hasta divertido, porque no estaba con una adicción cronificada. Perdón, fue en un momento dado mi mejor aliado en esa época, no las drogas, pero luego, por supuesto, pasó a ser mi peor enemigo, porque fue escalando. Me acuerdo que pues, cuando ya no hacían carrera de mí, me ofrecieron salir de Madrid. Bueno, pues me acuerdo que me fui a Estados Unidos a estudiar allí, perdón, a estudiar allí la carrera. Pues no sé cómo, todavía no me lo explico, pero saqué ahí 2 carreras, vine a Madrid, saqué un máster y empecé a trabajar en el mundo de la empresa. Cuando digo trabajar, lo digo entrecomillado, porque o me echaban de todos lados o me iba yo antes de que me echaran. Y luego, a partir de ahí, fue lo que hice yo de la movilidad geográfica, que llaman, ¿no? Madrid tiene la culpa. Huidas geográficas. Sí, Madrid tiene la culpa. Y bueno, me recorrí todos los puntos cardinales de España. Me fui a Marbella, fui a Galicia, fui a Barcelona, Murcia. Bueno, hasta que ya me di cuenta de que igual el problema más que los sitios estaba conmigo. Tú probablemente, bueno, al final lo que entendemos es, ¿no? que usas la droga, ¿no? Esa etapa, esa primera etapa que se llama la etapa, que yo le llamo la etapa del enamoramiento, ¿no? La utilizas y empiezas a utilizarla para gestionar, ¿no? Una carencia emocional. Yo hoy lo identifico que era para eso. En ese momento no era consciente. Totalmente. Entonces yo lo que utilizaba era, perdona que voy un poco resfriado desde hace tiempo y no paro de toser, yo lo utilizaba en ese momento, bueno, pues para un sentido de pertenencia. Y me explico. Cuando a ti te destrozan la autoestima con el bullying o estás desplazado y tal, entonces la forma más fácil de pertenecer a algún sitio es drogándote, porque ahí sí que vas a encontrar un núcleo de personas donde todos se drogan y están todos a la misma. Y entonces, bueno, al principio empecé un poco por un tema de ego. Bueno, pues voy a hacerme el machito, voy a traficar, voy a fumar, voy a drogarme, que es un poco más... pues ese y un tipo... poco la aprobación de los demás, ¿no? Sí, y además que me la... miran como, ostras, este tío, qué chungo, ¿sabes cómo se droga? Fíjate qué pensamiento más inmaduro en todos los sentidos. Cuando ya debería ser un chaval con 20 y 20 y tantos años o muchos más, pues con cierta madurez, que es lo que se pide, ¿no? A esas edades. Y claro, todo eso fue escalando y bueno, pues empecé ya la etapa más cruda o más dura de mi adicción fueron los últimos 10 años, ¿no? Cuando llegué a España y de Estados Unidos, empecé a hacer toda esa movilidad y empecé a ir a centros de tratamiento. Y entonces ahí fue 15 años de centros de tratamiento, uno detrás de otro, hasta los que en aquella época pues tenían un precio más elevado, algunos muy caros, y digo caros porque no valían para nada, y otros pues más de régimen ocupacional, que bueno, pues tampoco, si estás todo el día cogiendo tomates y tal, pues trabaja mucho el físico, pero la mente a nivel emocional no se trabaja nada. Y fue un auténtico calvario, pero no solo para mí, sino para toda mi familia. Yo considero esto que es una enfermedad familiar. Una pregunta que Sí, te iba a claro. hacer. ¿Cuánto tiempo has estado consumiendo, José Luis? 22 años. 22 años. Pues desde el día que me pillé la primera borrachera hasta el 27 de agosto del 2009, porque eso es más importante, la fecha más importante de toda mi vida,
estuve consumiendo. Vale, y la pregunta que puedo sacar de ahí es que estuviste en unos cuantos de centros de tratamiento de adicciones. Yo me siento muy identificado porque yo también estuve en unos cuantos. En aquellos entonces, por decirlo de alguna manera, ¿se trabajaba ya con la enfermedad? ¿O eran más como ocupacional o enfocaban mucho más el tratamiento en otros aspectos y no tanto en el cognitivo, ¿no? o en la base de la enfermedad de la adicción? Mira, yo en esa fase de mi vida que estuve en tratamiento considero que hay varios tipos de profesionales. Eh, Desde mi experiencia como persona que ha pasado por ahí y ahora como profesional, yo creo que en España no hay estándares, o sea, no hay cualificaciones con buenos estándares, ¿no? O sea, creo que realmente la gente, pues tú y yo lo sabemos, se pasa por una adicción y de pronto se pone a abrir un centro, ¿sabes? Desde Totalmente. su experiencia. Es que eso no, eso es de locos. Eso es como si alguien que tiene cáncer lo supera y se pone a trabajar con pacientes con cáncer, que no es un oncólogo, la oncología es una profesión. Entonces, volviendo a lo que me decías, había profesionales que con toda su buena intención me querían ayudar, pero no estaban cualificados. Y entonces, si no están cualificados, por mucho que me quieran ayudar, llegan a un punto donde, por ejemplo, los traumas que yo tenía, que los tenía súper bien escondidos, que yo me acuerdo, o sea, que yo he sacado que de dónde me viene toda mi enfermedad del bullying cuando ya estaba en recuperación y como profesional, ¿eh? O sea, tú imagínate, 20 años en tratamiento y nadie había dado con eso. Entonces, hay muchos profesionales pues, que no llegan a saber de dónde viene y no tanto a saber de dónde viene, sino cómo a darme las herramientas necesarias para poder estar en recuperación. Estos son unos profesionales. Pero luego considero, y no sé si se pueden decir aquí palabrotas, pero es que no me sale otra cosa, y luego considero que hay unos hijos de la gran puta, con perdón, pero que se aprovechan de la desesperación de las familias y están ahí para sacar dinero de mi familia y de todas las que se presentan. Igual me meto en un jardín cuando digo esto, pero es que es lo que me nace. Y cuando vengo a estas entrevistas que me ofrecéis, estas plataformas, No, yo estoy muy de acuerdo contigo lo digo con porque toda naturalidad y que me siento, no me siento de otra forma. Porque he sufrido en mis carnes como, bueno, pues a mi familia les derivaban a sitios pues, que no valían para nada. Y en todo ese tramo, creo que hoy como profesional puedo identificar que en 20 años igual ha habido 3 profesionales que sabían de adicciones. Tela, ¿eh? O sea, en 20 años he estado en tratamientos y has profesionales, conocido. psicólogos, ambulatorios, o sea, todo. Desde los que, o sea, mis padres, eso es algo que siempre estaban detrás de mí para que fuera un centro, a un tratamiento, a un tratamiento. Y en esos 20 años, sinceramente, de lo que tengo conciencia es que a lo mejor ha habido 3, 4 profesionales, 1 o 2 centros que realmente... Y por supuesto, cuando realmente fui a un centro profesional, coño, ahí empezaron a decirme cosas que nunca me habían dicho. Y empezaron a cambiarme toda mi... O sea, le empecé a dar lo que se llama el beneficio de la duda de que igual, hostia, esto de estar en recuperación podía molar, ¿eh? ¿Sabes? Me decían, claro, a mí me decían, pero ¿y tú no has estado en recuperación nunca? Y yo me quedaba así, decía, pues es verdad. Y si empiezas a consumir a los 11 o 12 años y lo único tiempo que estás en abstinencia es cuando estás en los centros, porque yo llamo estar en abstinencia no probar alcohol, ¿eh? Que hay mucha gente que el alcohol lo tiene como, bueno, el alcohol es una droga que mata y quizá la que más mate en España y en todos los países, con lo cual es droga. Entonces, para mí entonces a mí me decían, tú no has estado en recuperación nunca. Y yo tenía 39 años cuando me recuperé. Y yo les decía, pues es verdad. Y me decían, tú date una temporada. Un tío como tú, que yo considero que soy un privilegio en la vida, no por nada, sino porque estoy entero, porque con toda la mierda que me he metido, pues tengo la cabeza, bueno, con alguna neurona ahí que me patina, pero joder, que los que estamos vivos coleando y tenemos todas nuestras órganos y todo bien, somos unos privilegiados. Totalmente. Y entonces yo me acuerdo que les dije, y esto lo hago ahora en mi práctica habitual, les dije, yo voy a dar un año de mi vida. Tengo 39 años. Voy a dar un año, voy a hacer todo lo que tú me digas en un año. Pero si después de ese año a mí esto no me va, yo vuelvo a la música, ¿no? Que se suele decir.
Y me acuerdo que yo se lo decía, no con la intención de dejar de consumir. Fíjate qué enfermo estaba, ¿eh? Yo se lo decía con la intención de ese argumento tú ya no me lo vas a poder dar. ¿Sabes? Es que tú no puedes saber lo que es la recuperación porque nunca has estado en recuperación. Entonces, cuando estuviese un año en recuperación, iba a volver a drogarme y le iba a decir, ahora ya no me puedes decir esto, ¿eh? Ahora ya invéntate algo. Claro, hostia, cuando tú llegas un año sin consumir, haciendo todo lo que te dicen, porque no es dejar de consumir. Tú sabes que la recuperación no es solo dejar de consumir, es cambiar tu vida a 180 grados. El consumo es lo menos importante, entiéndeme cuando digo esto. Totalmente. Y cuando llegué a ese año, pues, joder, empecé a pensar, digo, hostia, esto empieza A tener sentido. esto empieza a molar un poco, porque claro, empiezo a recuperar la confianza en mi familia. Empiezo bueno, pues a recuperar, me encanta el deporte, para mí es una forma de vida. Empiezo a hacer cosas y empiezo a ver que los sueños que yo tengo, ojo, que se pueden concretar al final. Y bueno, yo siempre digo cuando llego a esto, porque tampoco quiero monopolizar todo esto, cuando llego a este punto siempre digo que, y lo digo de corazón, que ni en el mejor de mis sueños yo me podía imaginar hace 15 años Totalmente. que iba a estar aquí hablando contigo de esto, casado, siendo fiel a mi mujer, teniendo una hija, que es lo más maravilloso que me ha pasado en mi familia en la que he formado, siendo un ejemplo. Yo soy el pequeño de toda mi familia y soy el referente ahora. Cuando hay algún problema llaman a mí, es decir, impresionante. Yo lo que quería decirte, creo que lo sabes, el motivo por el que se creó este podcast viene muy enraizado a lo que tú has dicho de los centros de tratamiento, ¿no? Y es una espina clavada. Yo ya creo que lo he contado en otros podcasts, porque yo estuve en 8 centros de tratamiento de adicciones, como te he dicho que me identifiqué contigo, ¿no? Y ese era y yo nunca encontraba la ayuda exhaustiva a mi problema, ¿vale? Entonces, yo estuve a punto de morir muchísimas veces. Yo tuve, aparte tuve, parece que, pero vamos, tuve 8 sobredosis y estuve ingresado en UCI 8 veces, ¿no? Entonces, el motivo de este podcast era para que más personas no tuvieran que pasar por lo que ni tú ni yo hemos tenido que pasar, ¿no? Para que tuvieran esa concienciación, ¿no? de que realmente tienen que acudir a sitios profesionales donde se trate la enfermedad de la adicción como se tiene que tratar, con personal cualificado, y sobre todo creo que algo más bueno, es súper importante, pero la ética, ¿no? Y la ética también es súper importante. Es verdad que es un punto muy a favor y muy importante que tanto tú como yo, como cualquier persona que esté cualificada, sea adicto recuperado. Es súper importante que sea, porque es un punto muy a favor, pero la formación es inevitable y, como hemos dicho antes, hay muchísimas personas que se dedican, pues me imagino que como en todos los sectores, ¿no? a funcionar pues como creen ellos que deben de funcionar, con el simple y mero objetivo de ganar dinero, ¿no? Y cuando estamos trabajando con vidas humanas, tenemos que darnos cuenta de que aquí los sentimientos y la empatía son súper mega importantes. Entonces, por ahí quería yo explicarte, ¿no? Cuál era el motivo de este podcast, ¿no? Al final, cuando la gente piensa que tiene que dejar la droga, José Luis, la gente, es algo también que me gustaría hablar del tema de la conciencia, ¿no? Porque la gente se piensa que es solo dejar de consumir. Y yo siempre digo que hay una parte del tratamiento que se llama dejar las drogas y hay otra parte que se llama aprender a vivir sin ellas. Que la droga es el punto del iceberg y que cuando ya llevas un tiempo en tratamiento, las drogas no tienen nada que ver. ¿Cómo lo ves? Sí. No, claro, eso es obvio. Yo me acuerdo que cuando pasaba por estos centros, yo tenía muchas frases lapidarias, ¿no? Del centro. Y cuando pasaba por estos centros, me acuerdo que a partir del segundo mes, ¿no? Que ya estás estable a nivel emocional, que bueno, pues riges mejor físicamente, estás bien, ¿no? A partir del mes y medio, 2, me preguntaban, ¿qué pasa, José Luis? Y yo decía, ¿qué pasa? El tiempo y el espacio. Porque en un centro, si no se trabaja a nivel emocional, es que lo único que pasaba era el tiempo y el espacio. Una condena. No, es que es horrible, es horrible. Y te juro que no lo decía con el ánimo profesional, como lo entiendo ahora. A mí cuando me preguntan, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué es lo que pasa? El tiempo es muy despacio, tío. Ya ves. Y entonces, pues, claro, porque cuando tú vas a un centro ya profesional como Antolex, pues tú sabes que cuando pasas esa fase pues eso, de equilibrio a nivel emocional, físico y todo, que ya has retirado la obsesión, entonces ahí es cuando hay que empezar a trabajar, ¿no? La parte interior. Si no la trabajas, es un auténtico calvario.
Totalmente. Y por supuesto, yo siempre digo que la parte más fácil es dejar las drogas. O sea, lo más de la recuperación, cuando digo dejar las drogas, es ser abstinente. O sea, eso es la parte más fácil, que la gente piensa, no, realmente para mí lo más, no difícil, el esfuerzo. Porque si lo piensas bien, no es difícil. O sea, difícil es lo que hacíamos antes, que es estar con nuestra cabeza todo el día negociando. Voy, no voy, les robo, tal, hostia, y una negociación constante, un desgaste que tengas. Búsqueda y un engaño y una manipulación. Sí. Hay una frase de Fito y Fittipaldi que me encanta. Dice, lo difícil no es dejar las drogas, sino no volver a ellas. Claro, eso es precisamente. Es decir, tú llega un momento en que de pronto tienes que reinventar toda tu persona y tu vida cuando tienes ya un personaje hecho de manipulación, de mentir y tal. Y claro, lo que realmente ese es el esfuerzo de tu vida. Realmente cambiar ahí ese patrón de comportamiento, porque si eso no se cambia, para mí esto es como 2 más 2 son 4. Vas a volver a consumir. Exactamente. Que es lo que me pasaba a mí y nos pasaba a muchos cuando íbamos a estos centros donde son más de terapia ocupacional, donde no trabajan en el interior, que sales, cuando pasa el tiempo y despacio, que sales y vuelves a consumir. Yo estuve en un tratamiento que lo terminé y creo que eran 28 días, un tratamiento de 28 días. Me curaban en 28 días. Ahora te explico por qué Y yo salía de ese centro, ¿vale? Sí, por decirlo de alguna manera, había cortado el consumo, pero claro, yo sabía de ese centro y yo no sabía hacer absolutamente nada. O sea, es una auténtica locura, ¿no? Porque yo salgo de ese centro y ahí tienes tu coche, tu trabajo, venga. A funcionar. Y y eran 28 días, un pastizal que costaba, pero en cuestión de tiempo volví a consumir porque no me habían realizado ese crecimiento personal de trabajar con mí, la parte emocional, la parte espiritual, la parte mental y psicológica, para que yo encontrara un equilibrio mental que a mí me proporcionara un bienestar, ¿no? Y al final terminaba buscando de nuevo las drogas. Pues si tú, normalmente las personas que sufrimos esta enfermedad consumimos porque no sabemos gestionar a nivel emocional a una situación traumática. Si a ti no te dan esas, digamos, pautas y aprendizaje para gestionar esto, vas a consumir más tarde y más temprano. El tema de los 28 días a mí me hace mucha gracia, porque en España y en algunos otros países, en Sudamérica o en otros sitios, lo ponen como 28 días es el tiempo que en Estados Unidos dicen que es para recuperarse el tiempo mínimo y justo para recuperarse. Bueno, pues señores y señoras, en Estados Unidos hay esos programas de 28 días porque los seguros solo pagan hasta 28 días. Entonces, allí pagan pues, los seguros privados, no es como en España, allí sí lo pagan, por eso hay una industria muy grande. Y los programas y los tratamientos allí tienen que ajustar un programa a 28 días. Para la economía que hay. Claro, porque no todo el mundo luego puede pagar los dinerales que cuesta allí. Entonces, hacen 28 días en un centro, pero luego van a su lugar de origen y van a una casa de medio camino, que luego hablaremos de las mías, una casa de medio camino o un sovereign house, donde continúan su recuperación. No de los 28 días te dicen, te da una patadilla, ya estás preparado. Y me hace mucha gracia porque lo ponen muchas veces el tema de los 28 días como si fuera algo muy fashion, ¿no? Como el programa de Estados Unidos. Hombre, obviamente para un adicto es maravilloso. 28 días. No, 4 semanas estoy fuera ya otra vez. Estoy fuera y puedo volver a tener mi vida. Y así callo bocas, me pagan las deudas, se reestructura todo un poco y vuelvo a mi vida. Yo me autoengaño de que no voy a consumir, pero obviamente a la larga vuelvo de nuevo a consumir porque no me he recuperado, ¿no? Y al final es así, ¿no? Y yo descubrí, cuando yo ya me recuperé en un centro donde se trataba bien la enfermedad de la adicción a través de dejar las drogas y aprender a vivir sin ellas, me di cuenta de que al final es real, ¿no? Que es una enfermedad con una sintomatología y que esa enfermedad tiene que ser tratada. ¿Qué pasaba en los 7 centros restantes que tuve anteriormente? Pues que en ninguna se trataba la enfermedad de la adicción como se debe de tratar. Había leves conocimientos de que es una enfermedad, pero como realmente se trata, nunca. Entonces, obviamente, si tú la enfermedad que tengas, sea cual sea, no la tratas correctamente, con un tratamiento correcto, esa enfermedad no se va a recuperar por mucho que sepas, ¿no? Y es ahí donde yo creo que es donde más la gente tiene que llegar a entender que esto es una enfermedad que necesita un tratamiento,
¿vale? Y que se tienen que dejar de culpabilizar o buscar justificación para justificar lo injustificable, y que al final, como suelo decir, es una enfermedad del alma y es una enfermedad emocional, es una enfermedad sentimental que tampoco tenemos culpa de padecerla, entre comillas, pero sí la responsabilidad de recuperarnos, ¿no? Pero para tener la responsabilidad de recuperarnos, obviamente lo más importante es acudir a un sitio donde realmente sepan hacerlo. Muy bien, José Luis, pues ahora me gustaría que nos contara para que la gente lo viese, ¿no? ¿Cómo fue tu formación y qué descubriste, ¿no?, en Estados Unidos, a diferencia de nosotros, aquí en Nosotros España? en España. Pues es muy sencillo. Yo cuando decido dejar el mundo de la empresa, no sé si lo cogí alguna vez, pero cuando decido dejar de trabajar en mi área, que era marketing, publicidad, ventas y tal, y quiero pues reinventarme para trabajar en el mundo de las adicciones, porque claro, con la experiencia que tenía, digo, joder, es que es una experiencia, es un máster. Pero yo sí que siempre he sentido que precisamente mi experiencia no me facultaba y que luego, además, yo le decía algo a alguien para hacer, pero por dentro decía, joder, le estaré diciendo lo que hay que hacer, que es una responsabilidad muy grande, que la gente da consejos y tela, que esto es una enfermedad mortal. Y entonces, claro, yo en las reuniones que iba de alguna confraternidad, que tú las conoces y tal, pues me preguntaban y yo daba un consejo, pero sin ser profesional, en plan como Sí, sí, compañero y sí. tal. Y yo decía, claro, tío, esto me ha funcionado a mí, pero a lo mejor a ese tío igual no le funciona. Y entonces sí que tuve esa, siempre dije, no, yo quiero tener la seguridad de que si trabajo como profesional, lo que diga está demostrado clínicamente, no porque yo lo haya pasado. Y entonces me puse a buscar en España formación. Y es que en España no hay formación. Y entonces sí que en aquella época, hace 15 años, pues no sé si era, había un máster de drogodependencias en la Universidad de Barcelona y otro en Madrid, que era lo que tiene todo el mundo, que es como el título, si te fijas, hay mucha gente que tiene esta titulación. A mí personalmente no me valía, y te explico por qué. Porque vi lo que iba a aprender, vi todo el temario, me costaba una pasta, en aquel entonces no lo tenía, pero yo digo, yo invierto, porque invierto mucho en formación continua, y cuando yo vi el temario dije, ¿pero esto qué es? Porque solo te hablaban de qué drogas hay, qué efectos tienen, los antagonistas, tal. Yo decía, tío, pero a mí esto no me puede dar clase nadie. O sea, yo soy un auténtico profesional De los efectos y de los, los qué, tipos de qué- qué sustancias. efectos tiene, tal, los antagonistas, cuánto duran y tal. Pues, tío, si yo me he pasado la vida manipulando, me metían a la naltresona, sabía perfectamente los días que tenía que consumir. O sea, yo era un experto de 20 años en la materia. Y luego realmente lo que me interesaba, que era lo de la terapia y terapia de grupo y tal, eran dos cositas de nada muy pequeñas. Y no me convenció. Y me acuerdo que un profesional al que admiro y quiero mucho, que no me importa decirlo, se llama Tato Sainz, me invitó a Londres a una conferencia, que todavía continúo yendo, todo en noviembre siempre. Y entonces, claro, yo vi otro mundo. Yo dije, hostia, ¿esto qué es, tío? Gente súper preparada, súper profesional, unas ponencias que yo decía, que decía, madre mía, tío, esta gente cómo pilota, ¿no?, de estas cosas. Y me acuerdo que vi en un stand de esos a una persona que estaba allí que ponía que era intervencionista, ¿no? Yo no había oído eso en mi vida. Yo me acerqué y le dije, tío, ¿pero esto qué es? ¿Qué haces tú? Y me dijo, esta figura, esta persona, o yo en mi caso, lo que hago es que voy a las familias que tienen algún ser querido que está en adicción y no se quiere tratar, trabajo muy bien con la familia para que la persona diga que sí. Y yo por dentro dije, tío, pero esto es complicado, que yo he vivido en España y a mí no me convencía, no viene un tío como tú y no me convencía. Y me dice, sí, no, no, pero esto 9 de cada 10 casos está demostrado en Estados Unidos, porque los estudios en Estados Unidos no es como en España, que cada uno pone lo que quiere, están avalados por la competencia, no por ti mismo. Me dijo, 9 de cada 10 casos entran en tratamiento. Digo, ¿cómo? 9 de cada 10 es casi garantía. Y dijo, sí, sí. Bueno, y me dijo, si quieres, vente, porque hago un curso, era, no me acuerdo qué, en noviembre o así, y en julio hago un curso en Nueva York.
Y me puse a investigar y dije, "Jo, esto no hay en España, esto no lo hay, no existe. Parece ser que funciona, lleva 40 años en Estados Unidos". Y aquí no teníamos ni idea de que eso Ni existía. puta, con perdón, ni idea. No, ni idea. Una de las cosas, ya te contaré, que a mí más rabia y más me frustraba, fíjate qué paradoja, cuando hacía una intervención y me decía que sí, porque dicen que sí, me quedaba, fíjate, en vez de alegre, que también por una parte estaba muy contento por la madre porque y por la familia, pero a mí me dolía mucho. Y me dolía mucho porque no llegaba a entender cómo esta figura que es tan necesitada no la había en España y yo me había pasado 20 años destrozando a mi familia. A eso voy. Sí. No es necesario tocar fondo, No. ¿vale? No es necesario tocar fondo cuando se tiene una formación de este nivel, ¿no? Y de este tipo de conocimiento. De ahí, ¿no? Radica uno de los motivos por los que yo quería que tú vinieras, ¿no? Y era por eso, por el conocimiento que hay allí, ¿no? Porque allí has instaurado y has traído ese tipo de conocimiento que aquí, como tú has dicho antes, eso en España no se ha visto nunca. Es más, yo no lo había visto hasta que yo te conocí, porque yo me saqué la formación de intervencionista familiar contigo y yo no lo había visto hasta que lo vi y me interesó porque digo, esto es brutal, porque no, era increíble la cantidad de personas que venían a recibir tratamiento a mi centro y no querían. Y nosotros ahí nos quedábamos un poco obsoletos ahí. Bueno, pues si no quieres... Pues hasta que no toque fondo ya no podemos hacer nada. Exactamente, no podemos hacer nada. Oye, tocar fondo, en mi caso, yo estuve a punto de perder la vida muchísimas veces. Claro. Hay mucha gente que se muere. Hay gente que termina en la cárcel, en hospitales, que destroza una familia a nivel emocional, porque un proceso de 10, 15 años es mucho tiempo tocando fondo. Y bueno, un poco siguiendo con lo que me habías preguntado de mi formación, pues me formé en Estados Unidos y me invitaron, me dijeron, ¿te quieres quedar con nosotros trabajando? Y me dijo, joder, imagínate en Nueva York, en la Quinta Avenida, con líderes del sector y aprendiendo de los mejores. Y yo dije, ¿dónde hay que firmar? Vamos, ahora mismo. Me quedé allí una gran temporada, pues eso, aprendiendo, trabajaba por las noches de monitor en un centro, porque me dijeron de día y dije, no, prefiero por las noches y por el día estudio. Entonces, por el día iba a hacer todos estos cursos, me iba a hacer intervenciones con la gente para aprender, con la gente que sabía, y estuve una gran temporada allí, hasta que, bueno, pues ya la que hoy es mi mujer, que entonces era mi novia, me dijo, cuando te dice una mujer, ¿qué haces? ¿Te vas a quedar allí o qué hacemos? Y dije, vale, ya me parece que ya va siendo hora. Me vine aquí, monté hoy lo que tú conoces, mi empresa, que sobre todo lo que hago es pues, traer servicios muy pioneros. Yo sigo estando, perteneciendo a organizaciones que me avalan y que cada 2 años tengo que revalidar todos mis certificados y mis diplomas y sobre todo trayendo a España pues lo que yo pienso que es muy necesario. Totalmente. Pero aún ahí creo yo que es importante esto que vamos a hablar. Todavía la gente en España se asusta, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, cuando hablamos de la enfermedad, todavía la gente tiene mucha estigmatización con esa palabra. Allí ya en Estados Unidos, en el momento en que tú estabas, aquello estaba totalmente normalizado, aceptado y se veía que era una enfermedad. Y luego la parte económica, ¿no? Yo quiero que mi hijo se recupere, voy a buscar a un especialista y me dice el especialista cuánto me va a costar hacer esa intervención para que tu hijo no se muera, pero digo que no porque lo veo caro. Esto es... El invertir en salud mental, ¿no? O en salud... No, es que eso es imposible. En España, lo que primero que hablabas es que en Estados Unidos la gente cuando tiene esta enfermedad se reúne la familia, se van a buscar y además lo dicen abiertamente. Porque si es una enfermedad, la gente como tal lo entiende así, nadie tiene la culpa. Coño, es como si de pronto, oye, que me encuentro tal... Hostia, pues voy al médico, me ha dicho que tengo cáncer, pues vamos a hacer quimioterapia, vamos a... Entonces, bueno, pues fíjate que me han encontrado un cáncer. Hablan con naturalidad, pues oye, no sé, cualquier enfermedad mortal. La gente, pues es una tristeza y es muy delicado hablarlo, pero no lo habla con cierta naturalidad. No, hostia, la adicción no. La adicción parece ser que todavía la gente no se entera de que nadie tiene la culpa, que no somos viciosos, que esto es una enfermedad y que realmente tiene cura y tiene un tratamiento, pero como cualquier otra enfermedad.
Y allí la gente pues, busca un intervencionista con mucha Oye, que mi hijo no quiere porque dice que todavía no está enfermo, que Sí, se sí, controla. sí, sí. Pum, y busca un intervencionista. Todo mucho más naturalizado. La A industria... mí hay una palabra, perdón, José Sí, Luis, sí, que no, por favor. me da mucha grima y es cuando hablo con un familiar o cuando estamos en terapia, o cuando estamos en sesión o con el mismo adicto cuando empiezan a pedir ayuda. Yo no me lo creo que sea una enfermedad. Ya, eso es muy habitual. O sea, pero si si tienes un cáncer, ¿tú te lo crees? O sea, yo no me creo que sea una enfermedad, es un vicio, yo tengo un problema, es la culpa de mi mujer. La responsabilidad viene de... Porque esto no es que te hacen un escáner o te pongan una biopsia y se ve. Esto no se ve. Entonces, esto lo tienes que explicar bien, el por qué es esta enfermedad, por qué, cómo funciona, cuáles son las características, la negación, la manipulación. Todo esto es así por esto. Mira, a mí cuando me dicen esto es una enfermedad y se quedan muchos también que lo sufren, no, yo no estoy enfermo, yo no estoy enfermo. Yo cambio semánticamente. Digo, ¿tienes un problema? Eso sí. Vale, pues vamos a tratar este problema. Otros, hay una guerra que si no es una enfermedad, porque no está demostrado clínicamente, todo apunta, los mayores abordajes que sí, pero hay otra gente que dice que es un trastorno. Digo, ¿tú piensas que es un trastorno? Sí, no, Vale, pues totalmente. oye, tú un problema, un trastorno y una enfermedad, vale, vamos a tratarlo. ¿Tenemos los tres la misma intención de tratarlo de esta forma? Sí, vale, y me voy a pelear. O sea, al final es un tema de semántica. En cuanto al tema de la inversión, o sea, de la gente cuando le cuesta mucho rascarse el bolsillo, yo tengo clarísimo que es por varios motivos. Uno, porque en España no tenemos una cultura de invertir en salud mental. Literal. Hay gente que viene a estas consultas que tiene cochazos, tienen casas en la playa, se van de vacaciones, tienen un Rolex, pero tú le dices, gástate en tu hijo 10.000, 15.000 o 20.000 pavos y flipan. Pero esto no pasa con la gente que tiene poco o medio dinero. Con la gente que más dinero tiene, que tiene barcos, y estoy hablando de una gente con mucho dinero, yo les digo, vete a estos centros, que hay centros con unos precios muy elevados, son asequibles para esta gente, me dicen que si estoy loco. Digo, pero si tienes un coche que vale 200.000 pavos, un barco que vale 1.000.000, una casa de 8 millones, y te estoy diciendo que inviertas 50.000 euros en tu hijo para que se recupere. Eso por un lado, por una vista. Pero por varios motivos, porque parece ser que si la gente se piensa que como la seguridad social lo da todo gratis, que no gratis, porque tú y yo pagamos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque la seguridad social y todos los centros que hay, pues no gratis, sino altruistas, sobre todo pagados por el Estado, eso no funciona con el mayor de los respetos. Y explico por qué. Eso te iba a preguntar ahora. No porque haya malos profesionales, que no hay nada en contra de los profesionales, es que están desbordados. Que tú y yo sabemos que una persona que tiene esta enfermedad no le puedes dar cita de un mes para otro. Pero esto lo sabemos tú y yo y cualquier persona que tenga sentido común. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo único que hacen es recetar pastillas, pero no porque... Yo estuve hablando con varios médicos de la Seguridad Social y decía, tío, España es el país que más receta benzodiazepinas. Estamos a la cabeza. ¿Cómo es esto, tío? ¿Cómo las das tan alegremente? Y me dijo algo muy sencillo que yo entendí desde aquel entonces. Mira, José Luis, nosotros tenemos un caso cada 5 minutos. Yo, una persona que viene depresiva, con tentativa de suicidio en algunos casos, no puedo hacer una terapia como te debería hacer. ¿Y cuál es el mal menor y qué es lo que puedo hacer para reducir ese daño? Rápido. Darle una benzodiazepina o darle un programa farmacológico para rebajar todo eso. Por eso estamos a la cabeza. Y luego, por último, son estos factores, pero es que en 20 años es lo que estamos hablando, Alex, es que no hay una buena práctica en España. Entonces, todas estas familias que nos vienen rebotadas, como veníamos nosotros, oye, 5.000, 20.000, tal, no sé qué. Decía, mira, tía, ya vienen muy quemadas. Porque en todos estos sitios ya les han dicho que eran los mejores del mundo mundial y luego no ha resultado. Entonces, claro, la gente y las familias vienen muy quemadas de gastarse. Si tú juntas todos estos factores, pues entonces es muy complicado el sobrevivir en el mundo de las adicciones en España. ¿Pero qué sobrevivimos? Por lo que hacemos una buena práctica, por el que se gastan un dineral en estar invirtiendo en Internet, pero pagando, ¿no? Por una... Al final,
La seguridad social, yo lo primero que creo que todo el mundo aquí en España acude es a la seguridad social cuando tiene un problema de adicciones. Y cuando ya se han cansado de la seguridad social, han visto que no les ha funcionado, pues al final es cuando ya optan por buscar profesionales realmente cualificados, ¿no? Y la seguridad social, yo estuve en la seguridad social, ¿no? Y, por ejemplo, la formación que yo he tenido contigo o la formación que tú has podido tener o que tú tienes de Estados Unidos y de todos estos sitios que son especialistas, esa formación, los profesionales de la seguridad social están años luz. Claro, porque vuelvo a decir, es que con todo mi respeto a los psicólogos, que yo colaboro con ellos y además trabajo muy estrechamente con los psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Pero tú sales de psicología y tú de adicciones das un tomo así. Esto es una enfermedad mortal, tú no te puedes poner a tratar, ¿sabes? A las adicciones como tal, tienes que especializarte y tienes que hacer, pues especializarte. Entonces, claro, las personas que suelen estar a lo mejor en la seguridad social, no sé todos, porque estoy hablando en general, pues a lo mejor no están cualificadas, o si lo están, que hay muchos que lo están, no tienen el tiempo suficiente para tratar una adicción. Que es imposible. En Madrid, en Barcelona, en todos sitios, los centros de ayuda al drogodependiente, que no sé cómo se llaman aquí, en Madrid son los CAD, en Barcelona los CAS, en Valencia las UCAS, todas las comunidades tienen unos centros de estos. Que yo entiendo que hay gente que no se lo puede permitir y tienen que ir allí, pero realmente es muy complicado recuperarse allí. Tienes que estar muy, muy, muy rendido. O no ser adicto. O no, o no ser adicto. Pero claro, ten en cuenta que ¿quién llega completamente rendido a tratarse? Casi nadie. Casi nadie. El tema económico, yo creo que también pasa, porque vamos a hablar de Estados Unidos, la comparativa, que allí son, vamos a llamarlo de alguna manera, más inteligentes. El tema económico, cuando a mí me viene un paciente que tiene un problema con drogas y tiene la enfermedad o tiene la adicción y quiere tratarse, dice que no porque tiene un coste económico. Pero yo creo que a día de hoy todavía no he tratado a nadie que haya empezado un tratamiento de adicciones privado que no le haya sido rentable. O sea, si tú te mantienes en el tratamiento... Vale, te he entendido, porque digo que conozco muchos que han ido y siguen consumiendo. No, tienen matizando que todas aquellas personas que hayan hecho un tratamiento y han hecho un buen tratamiento para mantenerse en recuperación, es el mejor negocio de su vida. Ese es, para mí, es la mejor inversión del mundo. El mejor negocio. Pero claro, Alex, el problema es que muchos de estos sitios no hacen el mejor abordaje, con lo cual estas personas no se recuperan. Por eso te digo que muchas veces la gente tiene que tener, ¿no? En Estados Unidos, en este caso, tienen la inteligencia de decir, no, invierto en mí porque es un beneficio. Pero claro, es que en Estados Unidos los márgenes de recuperación de éxito se multiplican. Exactamente. Y entonces la gente, no, esto es imposible garantizarlo, pero hay tantísimos recursos que tienen muchas más posibilidades de que una persona pues, se recupere antes que en España o en Europa. Quiero decir, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que entonces la gente que invierte con más garantías de que haya un resultado. Totalmente. Y entonces, claro, la gente invierte y se raja el bolsillo. ¿Qué es lo que pasa aquí? No hay mentalidad. La gente está cansada de pagar y pagar y pagar. Luego, en Estados Unidos no hay nada gratis, porque no hay seguridad gratis. O sea, tú tienes que pagar. Entonces, aquí, si hay algo que te lo dan gratis, tú estás harto ya de pagarle a tu hijo, a tu mujer o a tu el tratamiento y dices, vete a lo gratis. Que hay muchos casos en los que funciona, ¿eh? Sí, Ojo, hombre, que las cosas como son. obviamente, Pero sí que es cierto que para un perfil muy determinado de usuario se queda muy corto, porque realmente trabajar en la seguridad social o en estos centros es complicado porque está masificado. Bueno, José Luis, y ahora yo quería hablar del proyecto que tienes entre manos, ¿no? Tengo varios. Pero vamos a, bueno, háblame del que quieras. ¿No? Háblame del que quieras, porque al final es añadir recursos, Sí, ¿no? sí, a esta sí. sociedad Sí. y obviamente pues que los No, pues expliques. hombre, sí, yo sé cuál te referías, pero como nos ha surgido ahora otro, que también me hace mucha ilusión, por eso he dicho, tengo varios, o tenemos en este caso. No, hombre, mira, mi práctica habitual es trabajar con familias. Eso es a lo que yo me dedico. A mí yo tengo muchas titulaciones, como sabes, y cuando voy a las conferencias y nos tenemos que presentar, yo siempre digo en inglés, se llama family helper, que quiere decir, yo soy un ayudador de familias, ayudo a las familias, no empiezo, tengo tal.
Y esa es mi práctica, esa es donde yo trabajo. Pero luego sí que he querido traer a España pues servicios que no existen y formar a la gente, como son los cursos que tengo de intervencionista, de recovery specialist, tengo un curso de terapeuta de iniciación. Entonces esos cursos, ¿por qué? Porque realmente es lo que estábamos hablando, para que la gente vaya formándose, para que la gente vaya teniendo estos estándares de cualificación que son importantes. Y luego, pues, uno de los proyectos que yo cuando vine aquí a España quería montar es una de las casas en las que yo estuve trabajando, que allí se denomina como un sober living house, que es una casa para vivir en sobriedad, un sitio seguro donde la gente pueda mantener la recuperación. Y la voy a hacer en Madrid, de momento. Ojalá el día de mañana pueda tener en Chiclana, en Jerez, en Barcelona y en todos lados. Son casas que no existen, porque las casas que existen son que pertenecen a centros, y entonces si vienen de fuera no pueden entrar en esas casas porque tienen primero que pasar por el centro. Entonces yo lo que voy a montar es una casa para que todo aquel que quiera, viniendo de cualquier profesional que quiera derivarnos, pueda vivir ahí. Que es muy importante porque, por ejemplo, para hacer una transición cuando se viene de un centro a Madrid. Entonces, tienes una transición y lo bueno es hacerla en tu lugar donde vayas a vivir, no en el sitio donde te tratas. Pues hay gente que tú y yo sabemos que no está para ir a un centro, pero le cuesta mucho mantener su estabilidad emocional en su casa, porque su hermano consume, porque hay una disfuncionalidad en la familia muy grande, porque, por lo que sea. Entonces le metes en una casa de estas y los profesionales pueden ir trabajando, ¿no?, con estos pacientes. Y luego, y como último proyecto, bueno, como último y saldrán más, pues es algo que hemos estado hablando estos días, que hace mucho tiempo que yo hacía este tipo de conferencias y quería retomarlas, pero esto es como el proyecto de la casa. También lo tenía en mente, incluso lo empecé, pero lo paré. Y luego, gracias a todas estas nuevas generaciones como vosotros, que tenéis muchas ganas, que estáis muy informados, lo hablaba contigo ayer, que realmente empezáis a hacer sinergias, a empezar a colaborar con los demás profesionales para ayudar a las familias. Lo siento mucho, pero hace 10 o 15 años eran 4 o 5 Y eso es lo que había. no, y es que no intentaras colaborar con ellos, eran yo, a mí, conmigo. Entonces, sí que es cierto que me hace mucha ilusión el poder hacer una conferencia y empezar a hacer, como hacen en Inglaterra, en Estados Unidos y en casi todos los países pues, más avanzados, pues conferencias sobre adicciones y salud mental. Primera conferencia y hacer toda cada año. Entonces, Yo al final esto que hemos estado hablando, ¿no?, de que antes había 3 o 4 personas que solamente se dedicaban a esto y que yo al final, y que solamente se dedicaban o enfocaban en ayudar, pero a través del recibir solo y exclusivamente el objetivo del dinero, yo me di cuenta de que haciendo bien las cosas, formándome bien y haciendo una buena práctica de mi profesionalidad desde el corazón y desde la ética y desde la calificación, es como realmente te llega el dinero. Entonces la gente está muy equivocada. Eso es una mentalidad muy de Estados Unidos, ¿no? Invierto en mí, en conocimientos, y lo que yo hago cada día es invertir en mí, y eso hace que el dinero llegue solo. pero esto es muy fácil. A mí lo que más ilusión me puede hacer es cuando me recomienda una familia a otra que ni siquiera he podido llegar a trabajar con ellos, por lo que sea. Entonces, cuando tú haces las cosas bien hechas, las haces desde la ética, de una forma profesional, y lo haces con mucho cariño y mucho respeto, todo eso te va a ir posicionando. Exactamente. Entonces, Te yo posiciona. creo que ahí, bueno, yo estoy enfocado en eso. Yo estoy enfocado en Sí, coger una y doy línea, fe, y doy fe. una línea de profesional, porque aparte yo me dedico a otros sectores, profesional, y desde la profesionalidad y la calidad, todo lo demás llega. Pero si yo me enfoco solo en encontrar y buscar el dinero, al final tengo la energía puesta en un solo objetivo y se distorsiona del objetivo real, que es recuperar al paciente. Así que, pues, esos proyectos que tienes, la verdad es que son muy ilusionantes, y yo espero poder, obviamente, espero poner mi granito de arena, porque Seguro. es mi nueva obsesión y es mi nueva adicción. Es despertar las conciencias de todas las personas, y es generar un movimiento de despertar. Y obviamente contar contigo para mí es un honor, y es pues ya un empujón súper grande, ¿no?, a nivel, porque tú obviamente pues eres bastante conocido y has tenido ya Gracias. muchísimas entrevistas y demás. ¿Qué más nos puedes contar, José Luis?
Pues lo que tú quieras. Yo como me pongo a hablar no paro en toda la mañana que estamos aquí, de lo que quieras, de que me ha hecho mucha ilusión venir aquí, que hacía mucho tiempo que te conocía, pero no he tenido la oportunidad de estar aquí, que realmente sé de tu trabajo porque hemos hablado mucho y vienes a mis cursos y que sé que, bueno, pues haces un trabajo pues muy profesional. Me he quedado muy sorprendido con, bueno, no sé por qué, la verdad, porque no esperaba menos de ti, con el sitio que tienes aquí, la calidad de profesionales y bueno, pues la verdad es que no dudaba, ¿sabes? De esto, que esto fuera así. Pero no es lo mismo cuando tú lo sientes y vas al sitio. Yo como intervencionista viajo por todo el mundo, no solo en España, y los sitios que creo que se pueden derivar, porque yo no tengo, yo lo que hago es derivar. Trabajo en una familia, me dice que sí y le digo, ¿cuáles son tus características? Bueno, perdón, la gente ha acusado que eres intervencionista familiar, pero la gente dirá, bueno, ¿y eso qué es? Muy bien, lo explicamos ahora. Termino y te explico lo que es un intervencionista. Y entonces lo que hago es precisamente conocer los sitios, pero conocerlos in situ. Exactamente. ¿Por qué? Porque esto es como los hoteles. Tú te pones a buscar hoteles y te ponen la foto más bonita del hotel con la habitación decorada, te ponen tal, y luego cuando llegas al hotel dices, ¿esto qué es? El trato una mierda, no, te ponen pues el café malo, es decir, entonces Muy buen marketing. Esto es marketing. Y entonces, claro, yo lo que hago es, además de ver las fotos que me parecen muy bonitas, pero voy ahí a sentirlo. Entonces, a mí no me hacía mucha falta venir aquí para sentiros porque os conozco de los cursos y sé cómo lo desarrolláis, pero refuerzo mi imagen que tenía y mis sensaciones de que estáis haciendo un grandísimo labor, un trabajo fantástico y no hay más que ver, tío, la cantidad de pacientes que ayer me dijiste que teníais, que yo me quedé loco, que si ya le gustaría, sabes, a mucha gente. Y eso solo por un motivo, porque lo hacéis bien. Y la gente cuando lo hacéis bien y permanecéis en el tiempo, el boca a boca es Brutal. la mejor comunicación que hay. Es lo que te decía, cuando a mí me derivan o cuando me dicen, oye, vete a ver a José Luis y ni siquiera la conozco y pues, no, es que te he oído, trabajé muy bien con una amiga y tal, eso es satisface. Un intervencionista es una figura, una persona, un profesional que ayuda a las familias a romper la negación de la persona que tiene esta enfermedad. ¿Qué quiere decir todo esto? Para la gente que no puede llegar a entender bien, lo pongo en un sentido más literal, ¿no? más ejemplar. Es, pues, todos los que hemos pasado por esta enfermedad empezamos en negación. O sea, nunca empiezas, de pronto levantas un día en la cama y dices, tengo una enfermedad, me voy a tratar de adicciones, que no conozco a nadie. Y entonces las familias lo que van viendo es que el hijo, el marido, tal, va empezando a cambiar, que tiene comportamientos y empieza a tener indicios de lo que es la adicción. Entonces, bueno, pues hay mucha gente que le pregunta, oye, ve, y entonces, no, yo controlo, esto no pasa nada, ya verás cómo no pasa nada, me fue un porrito solo y tal, y su vida es un completo desgobierno. ¿Qué pasa con estas familias? Pues que están desesperadas. Pues que te vienen aquí, bueno, a ti no, porque ya sabes lo que tienes que hacer, pero van a muchos sitios y entonces, no, es que mi hijo no quiere venir, ¿qué hago? Hasta que no toque fondo, no podemos hacer nada. Y entonces, para eso está la figura del intervencionista. No estoy yo, que muchos de gente de tu equipo y tú estáis formados para hacer este tipo de intervención. Yo lo veo, perdón, yo cuando hablas de esto no estoy enfocándolo en mi profesión, lo estoy enfocando en mi vida. Joder, si yo hubiera tenido ese tío que hubiera venido a hacerme una intervención a mí, ¿no? Yo ya te decía que yo cuando hacía una intervención me decía que sí, al principio decía, joder, pero esto funciona que no veas. Y yo decía, ¿y esto cómo es capaz que ni siquiera lo conocían los profesionales que más tiempo llevan? Porque una cosa es no desarrollarlo en tu práctica, pero ni siquiera conocerlo lo que era. Nada. Bueno, entonces, claro, lo que hacen es llamar a un intervencionista. Entonces yo me desplazo, ahora vengo de Málaga, de un sitio que me llamaron a última hora y la semana que viene pues me voy a Barcelona y bueno, trabajo pues gracias a Dios muy bien en ese sentido y te van llamando y yo me desplazo a la casa de las familias, les enseño a cómo tienen que estar y les acompaño para que no estén solos en un proceso de cambio familiar, porque cuando una persona no quiere, muchas veces me dicen, Alex, vente a hablar con mi hijo, ¿qué tal? Que tú vas a hablar muy bien, o José Luis, te digo, y es que eso no vale para nada. Entonces, lo que vamos a hacer es, el uno contra uno, no lo vamos a intentar, porque ahí no podemos. Yo siempre les digo, en plan de coña, digo, si yo voy a hablar con tu hijo,
es más fácil que me convenza él para irme a drogarme con él Totalmente. que yo para que se venga conmigo a tratamiento. Entonces, estos modelos donde se junta a una familia y más gente alrededor de la familia, cuando digo más gente, gente querida de esa familia, y donde nos vamos a meter en una reunión con esta persona, con la que tiene la adicción. Y entonces, ahí es que 9 de cada 10 dicen que sí, porque no se juzga, no se culpa, no se avergüenza, se habla para tocar la patatita y hacerle entender que están ahí, que le quieren y que realmente necesita una ayuda y que esta ayuda es la que se ofrece. ¿Qué es lo que pasa? Pues que algunos dicen que sí, pero otros dicen que no. Todas las familias me dicen, va a decir que no. Yo les digo, yo no sé lo que va a decir, pero tanto si dice que sí, nos vamos a este sitio, y entonces les digo los sitios que se ajustan a sus necesidades, tanto patológicas como económicas, y si dice que no, no os preocupéis, que yo voy a acompañaros en un proceso hasta que diga que sí, enseñándoos de una forma personalizada qué es lo que tenéis que hacer. Entonces, pues me van llamando, pues me ha dicho que le dé dinero ahora para tal. No, no le des dinero y dile que primero se haga los test. Asesoramiento. Sí, es un Resumiendo para que la gente lo entienda, y ahí está mucho del daño, mi hijo es que no quiere, y es que veo que se está destrozando. Señores, hay una figura que se llama intervencionista familiar, del cual este hombre es uno de los mejores profesionales que existe, que se contratan a través de un programa, va a tu casa y se lo lleva a un centro, Sí. con un nivel o un porcentaje De éxito de un 90%. Sí, sí. ¿Eso existe? Oye, pues eso la gente no lo sabe. No, claro, es que no lo sabe, claro. Pues, pero es que, claro, cuando yo llegué a España, yo dije, joder, tío, es que voy a triunfar como el ave creen, que se suele decir. Pues no me llamó ni un centro. Ni un centro me llamó. Yo decía, pero joder. Entonces, bueno, pues no voy a entrar a decir lo que pienso, el por qué no me llamaron. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues de algo me sirvió toda mi carrera de marketing y todos los máster que tengo y todo lo que hice para saber cambiar la estrategia de comunicación. Entonces, en vez de irme a los centros para que me llamaran, pues lo hice al público final, ¿no? Que al final son las madres. Porque no sé a ti, pero a mí 9 de cada 10 personas que me llaman es una madre. Ojo, no quiero decir que los padres no estén implicados, pues yo soy padre y vaya si me implicaría, pero la realidad es que la madre es la que tiene otro sentido más, no, es que es un sentido innato, que tú tienes madre, yo tengo madre, yo soy padre, tú eres padre, y yo reconozco que mi mujer, con todo lo que yo pueda querer a mi hija, tiene una conexión para identificar cosas que yo no soy capaz. Es más, es que llevándolo a otros sitios yo me acuerdo que mi hija tenía, cuando era pequeñita, tenía una neumonía y yo le decía, tampoco para tanto, es un resfriado y tal. Y mi mujer, que no, la llevamos a un hospital y se quedó ingresada. ¿Me entiendes? Este tipo de conexiones que tiene la madre. Y yo decía, joder, menos mal que le he hecho caso a la madre. A mí me pasa que al final las madres son el 90%, 90 o más incluso, de son las que vienen, las que llaman, las que se interesan, las que detectan, y al final las sufridoras, ¿no? Son las que más sienten y padecen, ¿no?, las consecuencias de esta enfermedad familiar. Y es súper importante que esta figura se dé a conocer. Yo, cuando conocí esta figura a través de redes sociales y de un conocido, yo tengo que ir. Yo tengo que ir a hacerlo. Y después mi equipo tiene que ir también. Es súper importante. Es brutal, porque el ayudar a alguien a que no quiere ingresar en un tratamiento para recuperarse de una enfermedad mortal, hostia, que esté esta figura que vaya allí, interactúe con él, psicoeduque, y analice y alinee a la familia en una formación para que consigamos que ese adicto se rinda y empiece a recibir tratamiento, o sea, es salvarle la vida, ¿no? Es algo súper fundamental en esta sociedad y que cada vez las personas tienen que aceptar, porque obviamente el adicto no es que tenga la culpa, ¿vale? Pero sí que cuando está en ese punto está en un nivel de locura, que él no tiene no es consciente de absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Entonces es muy necesario esta ayuda. Yo cuando hago una intervención y me dice que sí, lo primero que hago es mirar la cara de la madre, porque eso no tiene precio. Que te juro que eso no tiene precio. Bueno, algunas me pasa que cuando les psicoeduco les digo, si dice que sí, levantaros a darle un beso y un abrazo. Exacto. Porque es que se quedan en shock. Porque algunas llevan 10 y 15 años intentándolo.
Y de pronto llegas tú y en una semana, que no es yo o Alex, es un modelo que funciona y que cualquiera que lo estudie y lo ponga en práctica funciona. Y esto hoy en día pues hay muchos intervencionistas, gracias a Dios, ya formados en España que lo hacen y funciona. Y la cara de una madre cuando dice que sí, a veces se queda completamente en shock, como no puede ser, ha dicho que sí, y otras es que es una, o sea, es ver magia, ¿no? Muy bien. Bueno, y para ir terminando, me gustaría que lanzaras un mensaje, ¿no?, de concienciación, ya que el podcast es de concienciación. Claro. Un mensaje a todas esas personas que nos van a ver, a todas esas familias que están sufriendo y a todos esos adictos que están en activo que también nos van a ver. Pues es muy fácil. Yo siempre digo lo mismo. En el momento que haya el menor indicio de una enfermedad como esta, que consume, que la vida no empieza a ser disfuncional, que no esperen, que no se pongan la manta en la cabeza, que no digan, bueno, esto es pasajero, porque 3 de cada 10 personas que consumen sustancias o que están ahí van a ser adictas. Y entonces yo personalmente, que soy padre, si a mí me dicen que tengo una posibilidad de que mi hija de esas 3, estando en ese aspecto, puede convertirse y tener esta enfermedad, cuanto antes vengan a verte a ti o vayan a un profesional, A un profesional, a un cualquiera que les pueda lo, ayudar. lo van a atajar. Entonces, hoy en día, pues por suerte hay muchos servicios que dejen de un lado la vergüenza, la culpa, el estigma, que realmente esto es una enfermedad mortal y que no arriesguen, que vayan a visitar a los profesionales. Y que confíen, diría yo, que confíen en que cuando te recuperas vas a tener una vida maravillosa, que no tiene ni mucho menos De hecho, la que era. a las pruebas un botón, ¿no? Tú y yo, nuestras vidas eran un auténtico calvario. Yo estaba desahuciado y tú estabas ahí Yo también. estuve viviendo en la calle mucho Claro, tiempo. estábamos desahuciados, la gente no ha apostado por nosotros, estamos ya en las últimas y míranos ahora pues ayudando gente con un aspecto impresionante. Podemos y, comer, y ¿verdad? podemos comer y comemos bien además. Y somos gente felices sin consumir drogas, eso es importante. Totalmente. Que es lo más importante porque el hecho de dejar de consumir, a ti no sé, pero a mí me gustan las drogas, lo que no me gustan son las consecuencias. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo he tenido que renunciar a esa forma de vida que me gusta, o sea, no, las consecuencias no, pero las drogas sí me gustan, pero para tener la vida que tengo hoy, y es que no la arriesgo. Totalmente. Y se puede hacer una vida muy, muy feliz, muy, o sea, muy de mucha satisfacción sin tener que consumir, pero tengo que decir, para finalizar o cuando tú lo digas que me estamos terminando, que no es sin esfuerzo, que tú y yo estamos aquí al esfuerzo más grande que hemos hecho en nuestra vida, Totalmente. siguiendo a lo que dicen los profesionales y que a mí no me han regalado nada y que yo todas las mañanas me levanto por la mañana y hago así. Buenos días. Eres un champion, ¿me entiendes? Entonces, esfuerzo todo. Yo obviamente la vida que yo llevo hoy, y me imagino que a ti te pasará igual contigo, que creo que también lo dijiste antes, ¿no? Si a mí me dicen esto antes, es auténticamente increíble. Yo no me lo hubiera creído. Yo no Tú me ni hubiera nadie, creído seguro. la vida y los resultados y los beneficios y las satisfacciones que me ha dado a mí el recuperarme y el salir de las drogas. Es una brutalidad. Ni en los mejores sueños. Yo sí podía pensar que me iba a ir mejor, que iba a dejar de drogar, pero lo que vino realmente, joder, lo que vino realmente fue una pasada. Nosotros aquí tenemos una frase, ¿no?, que es pelotazo gordo. Es un pelotazo gordo. Pelotazo gordo. Esto es un pelotazo. No, es el mejor negocio que hemos hecho en nuestra vida, desde luego que sí. Muy bien, José Luis. Pues nada, Muchas pues gracias, esto Ale. me ha encantado y espero volverte a ver por aquí. Vengo a Chiclana cuando queráis. Muy bien, pues nada, gracias por venir A vosotros por la sitio. y bueno, vamos a ir despidiendo el episodio, espero que os haya gustado y bueno, por favor no olvidarse de suscribirse al canal, que con ese tipo de apoyo nos motiváis a seguir generando contenido y a traer personas de este tipo de calidad a tertuliar con nosotros. Lo dicho, encantado de que hayas venido y ha sido súper nutritivo para todas las personas que nos puedan oír. Espero verte pronto. Gracias a vosotros, como digo siempre, estas plataformas para pasar un buen mensaje, ¿no? de fuerza, de esperanza, de concienciación. Ha sido pues, para mí un placer estar con vosotros y hablar de mi vida. Pero yo creo que aquí hay algo que, no sé, yo te lo pongo ahí encima de la mesa, Alex, que podíamos ir cambiando. Pues yo siempre te veo ahí. Todos los podcasts
todos los que he visto estás siempre ahí preguntando, hablando de los demás. Sí que es verdad que alguna vez te identificas y tal, pero yo creo que sería interesante, te echo el guante ahí, que tú pudieras ponerte en este lado y que pues yo que estoy aquí pudiera preguntarte sobre tu vida. Tú sabes muy bien como profesional que yo lo que me digas lo hago. Sí, ¿no? ¿Eres obediente? Pues vamos a ello. Entonces,